la propuesta. Quienes son parte involucrada directamente merecen, como siempre lo he dicho, mi mayor respeto. Y además, quienes me saben que tengo no solamente el mejor aprecio, sino el mayor de mis opiniones, y sobre todo a quienes tienen, en un mundo complicado, la valentía de haber marcado su posición. Dicho esto, presidente, creo que es importante conversar dos temas que me parecen fundamentales. Primero, la discriminación. Porque creo que se está trabajando un texto sustitutorio, que hay que ver finalmente cuál es, ¿no? Y revisarlo bien, porque tampoco es que, digamos, no lo digo por usted, lo digo para toda la sala, no es que ya saco este artículo, este sí vaya, y pum, lo presento, entonces hay que mirarlo con calma. Cuando uno habla de discriminación, presidente, ya que muchos han hablado y dicen la gente se siente discriminada, puedo hablar con conocimiento de causa. La discriminación puede ser positiva o puede ser negativa. Hay discriminación pasiva y activa. ¿Cuál estamos penalizando? Si mañana, más adelante, una norma te dice que la discriminación, le voy a poner un ejemplo, porque creo que cuando yo dije vamos a hablar del tema de fondo, ojalá que es un debate largo, interesante. Había muchos gremios de personas, por ejemplo, con discapacidad, siempre me decían, tengo 11 años en el Parlamento, creo que no concuerdan mucho los gremios a veces cuando yo respondo de la siguiente manera. Necesitamos, según el INEI, son el 10% de personas con discapacidad, entonces en los exámenes, a los ingresos a las universidades, el 10% tiene que ser plaza para personas con discapacidad. No hay forma. ¿Y por qué? El hecho que el 10%, según el INEI, sean personas con discapacidad, ¿por qué le voy a separar en las universidades el 10%? Si hay gente humilde que tiene que ir a una universidad pública y que es mucho más capaz que una persona con discapacidad, ¿por qué le voy a separar plazas? Lo que hay que hacer es que los exámenes de admisión sean accesibles. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, a veces uno, por tratar de cuidar a un sector que viene siendo obviamente olvidado, marginado, nosotros pretendemos a veces, y hablando de legislación pura, tratar de crear una figura que en el fondo no es real. ¿Usted sabe dónde está el límite de un ciudadano, por ejemplo, entre la discriminación y la absoluta libertad de generar una relación comercial? Cuando yo digo que hay discriminación positiva, es cuando, por ejemplo, hay normas que aplican cuotas, ¿no es cierto? Esa es la clásica ejemplo de discriminación positiva. Ahorita, para terminar un poco la idea. La discriminación negativa a veces no necesariamente es activa, es pasiva. Es el clásico ejemplo que la sociedad a las personas de determinado color de piel, determinada opciones sexuales o alguna discapacidad, no porque quieran discriminarlo, sino porque se ha construido la sociedad así. Entonces hay que trabajar en políticas de inclusión. Pero cuando eso lo lleva uno a las normas jurídicas, entonces uno empieza a decir, a ver, ¿qué es discriminación? Discriminación es, por ejemplo, cuando una persona hace una opinión, por ejemplo, el caso del pastor que estaba hablando, la congresista Arimborgo. Inaceptables, por supuesto, censurables, por supuesto, repudiables, por supuesto. O sea, tratar a una persona que tiene su decisión de tomar una opción, yo he escuchado, en debates anteriores he escuchado de enfermedad para arriba, o sea, desastrosos. ¿Ya? Por ahí no va el debate. Pero señalar que, por ejemplo, alguien tiene una opinión que puede lesionar su derecho, penalizarlo cuando existe, por ejemplo, pues no sé qué es lo que ya más o menos están trabajando en el texto, pero cuando, por ejemplo, existe, yo puedo presentar una demanda por injuria, por difamación, o sea, hay figuras jurídicas que me permiten a mí cuestionar. Si a mí alguien me dice, oye, Capitán Garfio, primero yo no me voy a ofender, me voy a reír, me voy a matar la risa, obviamente, ¿no? Si usted leyera los tweets que me mandan mis amigos caviares, me reiría. O sea, me matan de la risa, ¿no? Pero si en el fondo sí quisieras hacer un proceso, yo necesito una norma que diga a todas las personas que usan prótesis en los miembros superiores, inferiores, personas con discapacidad, que los insulten, agravante. ¿Por qué? Si yo soy tan igual que cualquier otra persona. Entonces, termino la idea y le doy encantadísimo a mis dos amigos que me la está pidiendo Carlos Bruce y Alberto de Belaúnde en las interrupciones. ¿A qué recurro yo, presidente? Una interrupción.
¿A qué recurro yo? Ya me han pedido dos, pero le puedo dar, si el presidente lo acepta, la tercera. Por supuesto, pero le pido también al congresista de Belaúnde. Termino un poco la idea, ¿no? Entonces, porque entiendo que estamos centrándonos, porque claro, el debate tampoco es entre, este es el artículo que hay que debatir, no, hay que ver todo el contexto. Hay que ver todo el contexto, porque el contexto, y eso no tiene nada que ver con los miembros de esta comisión, ¿eh? El contexto es cuando en los medios salgan, porque la mayoría tiene una línea, es su derecho, pero a veces es una línea que te enmarca y te quieren encasillar y sacan fotos. Es desastroso cómo manejan los medios estos temas. Pero aquí que estamos hablando entre congresistas y personas serias, que tenemos que asumirlo con responsabilidad, yo decía, ¿a qué voy a recurrir? ¿A un agravante? Total, ¿somos iguales o no somos iguales? Yo recurro a lo que el código ya me ha establecido. A mí el señor me dice algo que me parece ofensivo, me está injuriando, me está difamando, busco la figura. Entonces, presidente, en ese caso de la discriminación, es un tema en el que a veces uno, por proteger, puede ir más allá y puede incluso vulnerar otros derechos. Hasta ahí paro la primera parte de mi intervención, porque quiero ir a la parte penal. Me pedían dos intervenciones, yo encantado, porque Mauricio también me estaba pidiendo. Congresista de Belaúnde. Pero el orden fue el congresista Alberto de Belaúnde, Carlos Bruce y Mauricio Müller. Si usted lo permite. Por supuesto, congresista de Belaúnde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo para hacer una precisión desde el punto de vista de derecho constitucional, que es que no existe la discriminación positiva. Lo que se habla es de acciones afirmativas. La discriminación por concepto siempre es negativa porque se hace la diferencia entre discriminación y diferenciación. ¿Cómo sabemos cuándo es una discriminación? Un caso de homofobia, por ejemplo, y cómo sabemos cuándo es una diferenciación, como puede ser una acción afirmativa, cuando se hace el test de razonabilidad y se ve si es que hay razones para hacer esa diferenciación o no. Entonces, cuando el código habla de discriminación, no hay posibilidad alguna que se piense en una discriminación positiva, porque conceptualmente, desde la técnica jurídica, eso no existe. Solo quería hacer esa precisión. Gracias. Solamente antes que usted me permita, bueno, una discriminación positiva es los primeros alumnos de mayor ponderado se matriculan primero. Pregúntenle a los que no se matriculan si no se sienten discriminados, pero está bien. Depende de la corriente de la visión constitucional que tengamos, porque algunos en una constitución mucho más liberal probablemente lo sientan así, pero habría que preguntar quién se siente discriminado. Presidente, si usted lo permite, la segunda. Congresista Bruce. Sí, solamente para sí. Tú eres la tercera. Cuando este proyecto se habla de discriminación, se hablan de actos de discriminación, ¿no? Entonces tienes que activamente decir, bueno, en mi tienda no entran homosexuales, o en mi universidad no entran homosexuales. Ese es un acto de discriminación. No estamos penalizando, y lo dije en principio, y yo personalmente creo que el Perú no debería pasar una legislación de discurso de odio. Es decir, tú eres libre en un púlpito, en un micro, decir, los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, homosexuales van a pasar toda su vida en el infierno. Lo puedes decir, es tu opinión, es tu religión. No está penalizándose esto. Y aquí hago un paréntesis, lo que está penalizándole a ese pastor que dijo que se debería matar es incitación al delito, que eso no es discriminación, es incitación al delito. Entonces, no se penaliza delitos de odio, cosa que sí se penaliza en otros países, en Estados Unidos, y es verdad que muchos pastores evangélicos en Estados Unidos, en unos estados, hasta los han metido presos por eso. Pero eso no está incluido en esta legislación, yo no lo incluiría nunca, menos con el Poder Judicial que tenemos, porque por cualquier opinión tú o yo estaríamos presos hace rato. Entonces, por eso que creo que es una forma de perseguir gente más que de proteger libertades. Entonces, aquí esta legislación no incluye este discurso de odio. Presidente, si usted lo permite, la tercera intervención que tenía una respuesta para el congresista Carlos Bruce. Congresista Mauricio Müller. Bueno, presidente, esencialmente iba a decir lo mismo que ha dicho el congresista Bruce. Hace mucho tiempo, ya tiene más de casi 70, 80 años en el derecho penal, la apología del delito, como delito. Y lo que se está penando es eso, la promoción del delito, la incitación al delito. Hace una semana nomás, presidente, o 15 días hemos estado discutiendo aquí el tema de apología del terrorismo, que venía del artículo que se refiere a la apología del delito. Y obviamente eso es totalmente distinto
que la opinión que se vierta y que está protegida constitucionalmente. Y yo creo que ya hay sendos tratados y muchas cosas escritas alrededor de ese tema. Y se reforzaron sustantivamente, presidente, después del proceso justamente de Nuremberg. Porque muchos nazis decían que lo que ellos habían abrazado era una ideología, que su ideología era la que decía que había, bueno, que exterminar a un grupo étnico específico, pero era su ideología y que por lo tanto todo había estado dentro del campo de la política. Y obviamente allí fructificó dentro del enriquecimiento del derecho penal universal la tesis que ahora estamos comentando, en el sentido de que sí se puede con palabras promover el delito y se puede incitar al delito. Y cuando uno, claro, desde donde esté, promueve que se cometan delitos graves, es evidente que se está cometiendo una falta que ya está en el Código Penal hace bastante tiempo, presidente. Muchas gracias, congresista Mulder. Continúe, congresista Galarreta. Y entonces, presidente, a lo que hacían menciones los últimos dos parlamentarios, está establecido la no discriminación. Yo no me imagino que un local ponga el ejemplo que ha planteado el congresista Carlos Bruz, ¿no es cierto? Porque, para empezar, eso sí estaría penalizado, porque ya está prohibida la discriminación. O sea, de tal, y cualquier índole, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay quienes, y tienen el derecho, por si acaso, para dejar claro el debate, de los que, con los cuales yo discrepo, que buscan que diga específicamente tal índole. Porque en algún momento, presidente, ha venido otro caso, y por eso no voy a usar el caso en materia de debate, sino un caso similar. Viene una persona, por ejemplo, con discapacidad y dice: a mí me han discriminado porque me han sacado del ministerio tal. Yo le digo: pero ¿cómo sabes si no ha sido tu rendimiento? No, pues es porque yo soy una persona con discapacidad, porque la tasa es tanto y ni siquiera cumplen con la tasa. A lo que voy con eso que le digo es, nosotros no podemos, sí podemos si finalmente quieren hacerlo, pero no sería responsable penalizar determinadas acciones si es que no tenemos claro cómo vamos a identificar qué es realmente lo que nosotros estamos planteando, o es una situación que no tiene nada que ver con los hechos que queremos hoy día que no suceda. Yo creo que el marco legal existe en el tema de discriminación. Y sí existe, como decía, la discriminación positiva, y lo dice el fallo del Tribunal Constitucional actual. Por eso le digo al congresista de Belaúnde, depende de qué corriente. Ahora, yo no sé si, como segundo tema, van a entrar en el tema de materia penal, ¿no? O me dicen que ese artículo ya no va. En general, cualquier artículo del Código Penal, yo sí me preguntaba lo siguiente, por eso que yo siempre he dicho, a mí me gustaría entrar al tema de fondo, porque, a ver, si a mí me asesinan, ¿no es cierto? Yo dejo 2 hijos, entonces mi bien jurídico protegido va a valer menos porque en la especificación del agravante yo soy heterosexual. Entonces, ¿cómo vamos a ver? No, es que es la forma y la violencia que se usa, el maltrato, y no existe, pregunto, para que lo podamos debatir, porque el debate no puede ser, nos quieren discriminar, y no pues, a ver, hagamos un debate serio. Queremos marcar un marco jurídico diferente, ¿por qué? Porque hay vacíos. ¿Cuál es el vacío cuando hay alevosía, cuando hay maldad, cuando hay ensañamiento? ¿Existe en el Código Penal? Olvídese, para mí un homosexual o lesbiano, gay son tan iguales como un heterosexual. Entonces, ¿a qué le llamamos crímenes de odio? Cuando hay una maldad, o sea, cuando hay una alevosía, ¿cómo se expresa en materia? No, sí, le puedo dar la cuarta interrupción, porque la idea es que haya debate. O sea, acá no es la idea de que mañana el famoso canal de cable diga: los que no quieren aprobar porque son homofóbicos. No, pues, hagamos un debate en serio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado, protegido? ¿Qué estamos tratando de proteger? Sobre la maldad contra personas que tienen determinada decisión en su vida personal, pero ¿cómo se traslada eso en una norma? Entonces, claro, para muchos de nosotros, y no estoy hablando del punto de vista religioso, como algunos desgraciadamente tratan de descalificar Cucufato, no, el bien jurídico protegido, ¿dónde está la diferencia? Porque eso es lo que nos debe llevar a ver si vamos a modificar un Código Penal a razón de qué. ¿Cuáles son esas características que configuran ese nuevo delito de agravante?
¿Y puede ser para cualquier persona o solamente puede ser para determinadas personas? Me piden de nuevo, yo encantado porque para mí debería ser este tipo de debate. Podemos seguir el debate después de la sesión si quiere, conversar entre nosotros, pero presidente, si usted me permite, me está pidiendo una interrupción para poder terminar mi... Congresista Belaunde. Sí, solo para hacer una precisión, no se está creando ningún nuevo tipo penal. Ya nuestro código establece como agravante la situación de discriminación. Eso ya está, eso está desde hace ya varios años. Lo que se establece, lo que se está haciendo en el código es incorporar una serie de supuestos que no se encontraban originalmente. ¿Por qué esto es necesario? Porque cuando uno habla con familiares y con víctimas de personas que han sufrido discriminación por orientación sexual, por identidad de género, lo que te dicen es: voy a la comisaría o voy al Poder Judicial, y no reconocen que existe siquiera la discriminación por orientación sexual y identidad de género. Entonces, ya la Constitución incluso, y el Código Penal, antes que tengamos esta discusión, no solo pone que está prohibida la discriminación, sino busca poner una serie de supuestos que sirvan como, por un lado, guía a quienes tengan que aplicar el código, pero por otro lado, como un mensaje a la sociedad. Entonces, lo que se está haciendo acá, insisto, no es crear un nuevo tipo, sino asegurar que ese mensaje que transmitimos a la sociedad y esa guía que le damos a los operadores del derecho pueda ser absolutamente claro de que ese tipo de discriminación que se da en el país está absolutamente prohibido. Muchas gracias. Congresista, una interrupción, por favor. No, yo pienso. Congresista Galarreta. Congresista ¿Y después? Bruce. Congresista Bruce. Este es un tema, eso es algo que en este debate ya lo hemos tocado más temprano, pero encantado de volver a repetirlo. Es parecido al feminicidio. ¿Por qué hemos dado una ley de feminicidio? No, es muy parecido. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas vulnerables, a las cuales hay delitos feroces contra ellos, y por lo tanto, me acuerdo que Lucha Cucuruza presentó una ley de feminicidio y se aprobó, se agravan las penas. El congresista Galarreta debe acordarse la noche que discutimos la ley de crímenes de odio de mi autoría en el Pleno del Congreso. No sé si se acuerda. Marisol Perestello era presidenta de la Comisión de Justicia, y vino de la comisión un proyecto de ley que decía que se agravan las penas cuando hay causal de odio por raza, sexo, hasta afiliación política, hasta me acuerdo, miembro de un partido de un equipo de fútbol, porque había ocurrido en la U, y en la comisión habían retirado orientación sexual e identidad de género. Yo propuse como cuestión previa que se vuelva a incluir orientación sexual e identidad de género. Perdí la votación. Ante eso, Marisol Perestello hizo un cuarto intermedio y dijo: Carlos, esto es horrible, vamos a retirar todos y que se aprueben crímenes de odio a secas. Hoy existe una ley de crímenes de odio vigente, pero como no especificó razones o causales, es meramente declarativa. Las comisarías no la aplican, los fiscales no la aplican, pero ya el Congreso la ha aprobado. Lo que estamos haciendo ahora en la práctica es especificar a qué se refiere crímenes de odio. Cuando yo te odio por tu raza, por tu condición social, porque eres discapacitado, porque eres gay o porque eres lesbiana, y por ese odio que te tengo, te agredo, y generalmente como hay odio por medio, no es que te agredo para asaltarte, no, hay odio, te agredo con mayor fuerza, y ese odio viene a ser la génesis de todos los crímenes de odio, todos los genocidios que había en la humanidad. Perseguir a los judíos, los tutsis, en fin, todos los genocidios vienen por ese crimen de odio. Por eso es que la mayoría de las sociedades desarrolladas tienen leyes de crímenes de odio para proteger este tipo de motivación para cometer un delito por sobre los demás, porque es el origen de crímenes mayores. Eso es al final lo que se está planteando, y eso es lo que está desarrollando esta ley para proteger a una minoría desprotegida, una minoría que, por ejemplo, en el caso de los gays y lesbianas, han muerto 100 gays y lesbianas más o menos en los últimos años por ser gays y por ser lesbianas, o por ser transexuales, y por lo tanto está claro de que ahí hay un grupo que hay que proteger porque está siendo agredido. Congresista Galarreta, le concedo la interrupción a la congresista Wilca. Gracias, presidente.
Yo creo que hay que puntualizar de lo que estamos discutiendo y quisiera además decírselo al congresista Galarreta porque presentamos justamente el contenido del proyecto de ley antes que usted llegara y lo que estamos planteando no es inventarnos una nueva definición de la discriminación, lo que estamos haciendo es incorporar primero algunas causales que no están establecidas actualmente pero que en la realidad sí son motivo de discriminación. Eso es algo que creo que es básico decirlo. En segundo lugar, congresista, usted ha preguntado por qué hacer esta especificación. ¿Por qué? Porque la realidad lo determina así. Tenemos hace muchos años ya aprobado en el Código Penal el delito de feminicidio, por ejemplo. Y alguien podría decir, ¿acaso las mujeres cuando las matan tienen que tener un delito específico para ellas? Y la realidad es que sí, congresista. Porque, por ejemplo, a la mujer que fue quemada en Tarapoto, o la mujer que fue atacada con un taladro por su esposo, ¿alguien va a decir que ese es un delito como cualquier otro? No, es un delito que justamente se da por la motivación, ¿no es cierto?, del agresor de querer controlar a esa persona, de querer agredirla por su condición de mujer. Por eso establecemos en nuestro ordenamiento jurídico leyes y sanciones que sobre todo protejan a quienes son más vulnerables. Eso es lo que estamos planteando en esta ocasión con la modificación de delitos que ya existen. No estamos inventando delitos nuevos. La discriminación como tal ya está tipificada. Lo que estamos diciendo es que hay un conjunto de causas por las cuales se sigue discriminando y esas causas no se sancionan explícitamente. Acá se ha dicho, por ejemplo, sí, que todos somos iguales. Efectivamente, a nivel jurídico todos somos iguales, pero en la práctica eso no funciona. ¿Cuántas personas por su orientación sexual, por su identidad de género, por ejemplo, son prohibidas de expresar libremente sus sentimientos en las calles? Por lo general, cuando eso ocurre, son reprimidas. Y ahí están los casos de sobra de gente que ha sido reprimida o ha sido atacada simplemente por el hecho de expresar quiénes son en las calles. Eso no lo estamos inventando. Y eso no se sanciona adecuadamente justamente porque los operadores de justicia dicen eso no configura un delito particular o no configura un tipo de agresión particular. Eso es lo que estamos planteando en esa modificación. Como digo, es el desarrollo constitucional del derecho a la igualdad, lo que estamos señalando en el proyecto de ley. No estamos modificando un tipo que ya existe, que es la discriminación. Estamos añadiendo causales que nos van a ayudar a sancionar de mejor manera situaciones que ya se están dando y que se están dando y más bien sobre las cuales el Estado no tiene un registro. No tenemos un registro que nos permita saber, como una congresista preguntó acá, ¿cuántos delitos de odio se dan en el país? Si supiéramos eso, créanme que hace mucho tiempo ya hubiéramos legislado. Todo lo contrario, no hay una data que nos permita saber a ciencia cierta cuántos delitos de crímenes de odio se cometen en el país, cuántos homicidios no pasionales, acá nadie está hablando de una relación pasional o amorosa, acá estamos hablando de la motivación de querer desaparecer a un tipo de población en el país. Cuando se asesina, por ejemplo, un transexual por su orientación sexual, por su identidad de género, ¿eso es un crimen pasional? No. Ahí la motivación está de querer desaparecer a alguien que se considera incorrecto, a alguien que se considera abyecto. Esa persona tiene que ser protegida particularmente por la sociedad. No se puede desconocer que está en un riesgo mayor que cualquiera de nosotros. Y sobre eso, señor presidente, es que estamos tratando de legislar el día de hoy. Querer relativizar la existencia de crímenes de odio, querer relativizar que la población LGTBI en nuestro país está mayormente vulnerada y está más expuesta a cualquier tipo de agresión, es sencillamente seguirle dando la espalda a un conjunto de personas que están luchando día a día por sus derechos. Gracias, congresista Galarreta. Termino, presidente.